siempre tienen que ser impuestos iguales. Y en la prescripción y caducidad, la prescripción, como todos sabemos, es el fisco me notificó el crédito fiscal, pero sin embargo nunca fue exigirme el pago. Entonces, si transcurren 5 años, regla general, pues entonces cuando vaya la autoridad a los 6 años o a los 5 años, 4 meses, yo voy a tener que decir, esto ya prescribió, perdiste tu derecho. En cambio, cuando estamos en el caso de la caducidad, la autoridad nunca me notificó. Sí, identificó que había irregularidades, incluso a lo mejor hubo alguna auditoría, pero nunca me notificó. Si no existe la notificación, pues obviamente lo que va a operar no es prescripción, es la caducidad. Si ya me notificaron, hay prescripción. Si nunca me notificaron, entonces estaríamos en presencia de la caducidad. En cualquiera de los dos casos, la autoridad pierde el derecho. Ya no lo puede hacer porque hay reglas y tiene que ajustarse a las mismas. Es frecuente que la autoridad diga, yo sí te notifiqué. Sí, pero resulta que le notificó a la hija del contribuyente y la hija del contribuyente tiene 15 años. Aunque se vea más grande, aunque se arregle muy bonito, tiene 15 años. Si le notificaste a esa chica, la notificación es ilegal porque se notificó a una menor de edad. Pero sin embargo, el fisco, la autoridad, piensa que todo lo hizo bien y así se sigue con todas sus actuaciones. Ante esa situación, nosotros tenemos que impugnar porque está en un error la autoridad. Nunca se notificó la actuación, nunca me dijeron el crédito fiscal. Sin embargo, la autoridad argumenta que me lo va a exigir y yo le digo, oye, no, porque esto nunca fue notificado, hay caducidad. O bien, si me lo notificaste, pero ya transcurrió el plazo que establece precisamente el Código Fiscal y en consecuencia de lo que hablamos es de una prescripción. Y entonces el argumento de la autoridad es, oigan, gobernados, ustedes como que se han puesto mucho a estudiar, porque resulta que todo me lo impugnan y ¿qué creen? Me lo ganan. Y eso no estamos de acuerdo. Entonces, en lugar de mejorar los procesos de capacitación y seguimiento del personal que actúe conforme a derecho y que haga bien las cosas, la propuesta es, ¿qué les parece mejor? Vamos a evitar que tengan el medio de defensa, que es el recurso y el juicio contencioso. Y entonces así resolvemos las cosas. Pero eso transgrede derechos fundamentales, como todos sabemos, el artículo 1 constitucional y el artículo 17 constitucional. El primero constitucional, porque los derechos fundamentales tienen que ser progresivos, nunca regresivos. Y el 17 constitucional, porque me estás denegando el acceso a la justicia. Debe de haber un medio de defensa, que me permitas presentar pruebas, que se valoren las pruebas, que se emite una sentencia y que se cumpla la sentencia. Pero sin embargo, pues hay irregularidades y ya se reconoció públicamente que las hay. Bueno, pues entonces, si no opté por ninguno de los mecanismos para extinguir la obligación, entonces lo que vamos a tener que hacer es irnos al recurso administrativo. En materia tributaria es el recurso administrativo de revocación que se contempla en el artículo 116 del Código Fiscal, o bien el juicio contencioso administrativo. Y dice que será procedente el juicio contencioso administrativo de acuerdo a la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el caso de que un recurso nos resulte adverso o haya una resolución de autoridad que resulte adverso. Eso es lo que tenemos. ¿Qué sucede si después de esos 30 días no ejercí ningún mecanismo de defensa o no invoqué alguna forma de extinción de la obligación? Pues entonces lo que la autoridad puede hacer es llevar a cabo el procedimiento económico coactivo, el PEC o PAE. El procedimiento económico coactivo PAE es lo mismo, nada más la distinción es que uno es un concepto doctrinal y el otro es un concepto legal, pero es lo mismo. Es decir, la autoridad con toda su fuerza y potestad puede irte a cobrar de manera coactiva. No me pagas, me cobro yo. Y llega y embarga tus bienes. Pero como lo habíamos platicado, todo tiene fases, todo tiene un procedimiento. Entonces el PEC o PAE se requiere, se llega al domicilio, pasaron ya los 30 días, que son el tiempo que ustedes tienen para decidir si van a extinguir la obligación o bien van a impugnar. No puede ir antes la autoridad porque entonces estaría violentando su garantía de audiencia, tiene que ser oído y vencido en juicio. Muchos contribuyentes lo que dicen, no, ya la autoridad ya vio que no tiene razón, por eso se fue, me tuvo miedo. No, son 30 días que les van a respetar, si dice días son hábiles y entonces posteriormente se presentará a la autoridad. Puede ser que se presente al día 31 si así lo decide o puede ser que se presente 1 año, 2 años después, nunca más de 5 porque si no ya habrá prescrito.
y se presenta al domicilio para decirle al contribuyente, vengo a requerirte de pago o trabo el embargo. Y en consecuencia le tendremos que decir a este contribuyente, la autoridad le tendrá que decir, señala los bienes que van a ser objeto del embargo. Entonces se le requiere de embargo, se le pide que señale bienes. Si es omiso, no señala nada, entonces la autoridad lo podrá realizar. Los bienes que se señalan es el cañón, tal. Pero normalmente la autoridad lo que dice es, o el ejecutor lo que dice es, pues ese cañón ha de costar como 200 pesos, ¿no? ¿Cómo crees? ¿3,000? No. Y no se ponen de acuerdo en el valor del bien que vamos a embargar. En ese caso se tendrá que llevar inclusive un avalúo para determinar cuál es el valor del bien y que respalde el crédito fiscal. Después tenemos en consecuencia que vamos a determinar la postura legal, en qué precio vamos a ofrecer al mejor postor estos bienes para que de ahí se vendan y se recupere el dinero que necesita el Estado. ¿Y el Estado para qué necesita dinero? El Estado necesita para cubrir todas las necesidades y satisfacer precisamente todo lo que demanda la sociedad, para lograr cubrir el bien común. ¿Y cómo lo logra? Pues obviamente a través de la recaudación y luego aplicarlo a los diferentes programas presupuestales que se tienen. Para eso sirve el dinero, eso es lo que se busca. Pero resulta que como ese contribuyente no pagó oportunamente, no hizo caso a lo que dispone la ley, pues la autoridad tiene que cobrar coercitivamente. Y entonces esos bienes se van a tener que subastar. La subasta es en línea, en donde se rematarán los bienes, no se rematan al valor de avalúo. La postura legal sale al 75%. El contribuyente dice, oye, estás malbaratando mis bienes, págame. No tengo, entonces aguántate. La postura legal es al 75%, bueno, valor de avalúo 75%, pero puede inclusive llegar al valor del 60% para rematar los bienes. Entonces, pues obviamente van a tener que ser más bienes para que se alcance a cubrir esa deuda. Se lleva a cabo la subasta y finalmente se adjudican los bienes al mejor postor. Pero aquí hay reglas. El Código Fiscal establece claramente que, por ejemplo, no se les pueden embargar los instrumentos de trabajo, no se puede embargar la vestimenta, no se puede embargar, por ejemplo, los semovientes, salvo que lleguen y embarguen, por ejemplo, un club hípico, están los caballos ahí, pero embargo toda la negociación. Eso sí se puede hacer, pero lo que no puedo hacer es ir a embargar 2 o 3 animales, eso está prohibido. Bueno, pues hay ocasiones en que la autoridad, cuando llega y traba el embargo, comete irregularidades. Y son casos muy conocidos. En el caso de una actriz o cantante, pues resulta que lleguen y le embargan la vestimenta. Y ella dice, estoy muy triste porque debo al fisco, sí lo reconozco, pero ¿cómo voy a pagar si toda mi vestimenta, mis trajes están embargados? Y la pregunta es, ¿cómo que te los embargaron? Sí, me los embargaron, se los llevaron todo. Pero es que eso no se puede, está prohibido. Pues la autoridad lo hizo. A lo mejor indebidamente, a lo mejor por la prisa, por lo que ustedes quieran, pero se lo embargaron. Eso es ilegal. Y entonces el valor de los bienes en que se están rematando no es el que corresponde, eso es ilegal. Y entonces la ley establece, el Código Fiscal específicamente, que nosotros lo podemos impugnar porque hay irregularidades. ¿Qué es lo que pasa con la reforma? Ese es el contexto, eso es lo que nos va a pasar si no cumplimos con nuestras obligaciones, inclusive pueden llegar a rematar nuestros bienes. Con una aclaración, como ustedes saben, a la par que está discutiéndose la reforma a la ley de amparo, también se está discutiendo las reformas en el paquete económico y paquete fiscal. Y dentro del paquete fiscal está la reforma precisamente en materia tributaria o en las obligaciones que tenemos. Y una de las obligaciones, una de las reformas que se contemplan es, si te quieres ir a pleito, primero me garantizas, porque si te gano, ¿con qué me vas a pagar? Actualmente, hasta el día de hoy, si yo me voy por el recurso administrativo, un medio de defensa, el de revocación en materia tributaria, no es necesario que ofrezcan garantía. Es un beneficio, porque no estamos peleando, es una parte oficiosa. Mira, autoridad, te equivocaste. Ay, gobernado, tú también, arreglemos las cosas y ya. No se pide garantía. En la reforma, en materia fiscal, lo que se plantea es que va a ser necesaria el ofrecer una garantía, tanto en el recurso como en el juicio. Y se establece otra reforma a la par, que la forma en que se va a tener que garantizar tiene una jerarquía, va a tener orden. Y la primera forma en que me vas a garantizar para que yo quede satisfecho es ofreciéndome un billete de depósito.
pero ese billete de depósito solamente te lo voy a aceptar si lo presentas ante el Banco del Bienestar. Entonces la pregunta y la duda que nos surge es, ¿y puedo recuperar si gano el asunto? Esa es la duda, porque no nos los aclara. Y entonces a lo mejor nos dice, ahí te lo guardo para cuando se vuelva a ofrecer. Ahí te lo guardo nada, yo necesito el dinero. No, no lo aclara. Punto número 1. Bueno, pero seguimos entonces. Esas reformas se están dando a la par. ¿Y qué pasó en la materia de la ley de amparo? Bueno, pues lo que establece la reforma es los créditos que hubieran sido determinados en resoluciones emitidas por la autoridad fiscal que hubieran sido impugnados y hayan quedado firmes por resolución de autoridad competente, cuyo cobro se ve entorpecido por la interposición de nuevos medios de defensa. Perdón, no lo hago por molestarte, autoridad. Si vengo a interponer un medio de defensa es porque considero que estás vulnerando mi esfera jurídica. Y dice, cuando ya sea la resolución o cuando haya quedado firme esa resolución. Cuando una resolución queda firme, estamos hablando que tiene dos acepciones o significados. Uno, cuando ya se emitió y se notificó, quedó firme. Y dos, cuando ya se emitió y en ese nivel ya no existe mecanismo de defensa. Tenemos tres niveles, la parte oficiosa, la parte contenciosa y si hay violaciones a la esfera jurídica de mis derechos fundamentales, el amparo. La pregunta que nosotros tenemos es, ¿en qué sentido, a qué te estás refiriendo? Porque además dices que cuando lo haya hecho la autoridad competente. Si estamos hablando de autoridad, yo creo, esa es mi interpretación, estamos hablando del Servicio de Administración Tributaria. Y claro, por supuesto que la autoridad va a decir, es correcto mi actuar. Por eso voy a tener que llegar hasta el juicio contencioso para hacerle ver que no es correcta su apreciación. Y no es porque la autoridad sea mala, sino simple y sencillamente porque está aplicando incorrectamente, está apreciando la realidad jurídica en mi contexto, en mi situación, de manera distinta. Entonces yo le tengo que hacer esa aclaración. Entonces esas son las dudas que surgen ahí. Entonces, ante esta situación en donde solamente se entorpece la forma de recaudación y la recaudación es tan importante porque sirve para satisfacer las necesidades de la colectividad, se decide no proceder al recurso de revocación. Así. Porque ustedes presentan muchos recursos, sobre todo ustedes abogados y abogadas. Entonces, no, ya no va a proceder. Oiga, pero no va a proceder. Tampoco el juicio contencioso, ¿eh? Cuando quede firme ya no procede. Pero es un derecho que tenemos, sí, pero ya no. Establece que ¿por qué va a ser eso? Por dilaciones innecesarias mediante suspensiones y medidas cautelares. Es que ustedes, como son abogados y saben, resulta que interponen un amparo o interponen un medio de defensa y hacen largo esto. Y dice ahí, pueden tardar 4 años o hasta 10 años. Entonces, no, ya no lo vamos a permitir. Dice, soslayando la capacidad que tiene el Estado para cobrar eficazmente los créditos fiscales firmes. Yo no niego que tenemos la obligación, y yo empecé diciendo lo que es una obligación de los mexicanos contribuir, sí, pero con reglas, de manera proporcional, equitativa y como lo diga la ley. No es por molestarte, Estado. Tú tienes que realizar los actos que te permite la ley y como te lo dice la ley. De lo contrario, resulta violatorio. Entonces, el retirar los medios de defensa no es una solución. Lo que estás haciendo, en mi opinión, es a ultranza, recaudar y después vemos. Y los derechos del contribuyente, luego vemos. No, eso no es así, no debe de funcionar así. Y hay una cosa también interesante y preocupante en mi opinión, porque dice, una de las consideraciones que estamos haciendo en esta iniciativa de reforma a la ley de amparo, es que no me vengan a decir ustedes, gobernados, que no se puede, porque estamos haciéndolo en el marco de una amplia libertad configurativa por el ejercicio legislativo en materia fiscal. Es decir, nosotros, legisladores, lo podemos hacer. A ver, sí, tu función es esa, legislar, captar esa realidad social y ponerlo y plasmarlo en una norma para conducir de manera adecuada a esta sociedad. Sí, sin vulnerar derechos del gobernado. Te tienes que regir por el principio de legalidad y los principios constitucionales. Ese es el faro que tenemos que tener. Si no es así, pues entonces estás transgrediendo la esfera jurídica de los gobernados y te lo tenemos que hacer ver. Entonces, el segundo caso es que es improcedente los medios de defensa, el recurso y el juicio administrativo o el juicio contencioso administrativo en contra de las resoluciones que resuelvan sobre solicitudes de prescripción respecto de créditos fiscales. Ya se le pasó el tiempo a la autoridad, ya no me lo puede cobrar y le dimos no.
Lo que dice la reforma es no, no me lo... Si yo te digo que no ha operado la prescripción, tú no te puedes ir a recurso ni te puedes ir a juicio. Pero no te niego el derecho que te vayas al amparo. ¿Pero por qué? Si estamos hablando de que estás ejecutando para el cobro de un crédito fiscal y rematas mis bienes y me aseguras mis cuentas bancarias, ¿por qué me quitas los medios de defensa? Esa sería la pregunta. Y dice, no, no se preocupen. Tendrán a su alcance el juicio de amparo para controvertir los actos de ejecución respecto de créditos fiscales firmes. Pero ya, ¿para qué me sirve si ya lo remataste? Y pueden, dice, inclusive obtener la suspensión. Conclusión del impacto de la reforma. Contra actos y procedimientos administrativos en ejecución respecto de créditos fiscales y la determinación de prescripción no procede ni el juicio contencioso ni el recurso administrativo, para lo cual será necesario adicionar el artículo 124 del Código Fiscal de la Federación, en donde diga es improcedente cuando venga a pedir que se declare la prescripción o cuando venga aquí a impugnar créditos firmes. Y se va a adicionar también el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal en el sentido que tampoco procede la demanda. Antes de esto quiero que vean este video porque esto es lo que nos dice nuestra presidenta, que es correcto lo que dice, pero es otro sentido el que nosotros estamos aquí platicando. La reforma de amparo tiene muchas aristas. Ella nos responde una, pero no la que estamos planteando. La que planteamos es, me quitas 2 medios de defensa. Eso no es posible en el marco de la convencionalidad. Tú tienes que protegerme más en lugar de restringir mis derechos. Entonces, les voy a pedir que escuchemos el video. Y en particular cuando decide la Corte frente a personas que le deben al fisco. Resulta que aunque decidiera la Corte después de 15 años, todavía el ciudadano se puede amparar frente al acto de autoridad de la resolución de la Corte. Entonces, ahora que dice la ley de amparo, bueno, sí te puedes amparar, pero no va a haber suspensión. Después de que la Corte decida, no hay suspensión, puede seguir el proceso. Te puedes amparar, pero cuando llegue ya la decisión definitiva del amparo, tú tienes que poner lo que le debes al fisco en garantía hasta que se resuelva el juicio, que lleva menos tiempo. Pero estamos hablando de juicios que ya tienen 15 años y que hay una decisión de la Corte. Todavía en esa circunstancia se permite el amparo, lo que ya no se permite es la suspensión. Eso es lo que es el juicio de amparo. Entonces, conclusión, sí, efectivamente lo que dice es cierto. Nosotros de lo que estamos hablando es que nos quitan el recurso de revocación y nos quitan el juicio contencioso para los 2 rubros que platicamos. Eso es otra cosa. La línea argumentativa es distinta. Ella está hablando del amparo, nosotros hablamos del medio de defensa, de recurso y de juicio. Eso no se puede negar, es lo que tenemos aquí. A mí me parece que es regresivo y que es importante. Muchos dicen, no, maestra, pero entonces ¿para qué estamos estudiando derecho? Si ya entonces ya no vamos. Precisamente para eso estamos estudiando derecho y bien formados. ¿Para qué? Para argumentar que esos son argumentos falsos, son falacias, no es cierto. Pero lo tienes que hacer ver. ¿Y cómo? Si ya quieren reformar la Constitución y ya, para eso tenemos la convencionalidad. Pero hay que pensar más, hay que argumentar. Se necesita de buenas y buenos abogados. Lamentablemente, y eso lo tenemos que decir, esto va a generar mucho trabajo. Porque todo el mundo va a pedir, oiga, abogado o abogada, pues represénteme. Pues sí. Pues yo hasta aquí dejaría mi participación y quedo a sus órdenes al final para las preguntas. Gracias. Muchas gracias. Le damos las gracias a la doctora Margarita Palomino Guerrero por esta brillante exposición, clara, precisa. Muchas gracias nuevamente a nombre de nuestra directora del Seminario de Amparo y del Colegio de Profesores de Garantías y Amparo. Le pedimos al maestro Miguel Ángel Vázquez Robles que si nos hace favor de continuar con sus comentarios sobre esta iniciativa de reforma a la ley de amparo en la materia fiscal. Sí. Gracias, Luciano. Voy a hacer una exposición
que referiré yo a algunas bromas y les pido me comprendan. Las hago con respeto y sin respeto también, qué caray. Porque ahorita que veo este video digo, bueno, ¿es la chimoltrufa o es quien? Como así digo una cosa, digo otra cosa. A veces yo creo que es muy malo que hablen sin conocer. Yo voy a referir a varios aspectos que me parecen muy importantes. La doctora Palomino ya nos dio un recorrido maravilloso. Yo me voy a ir directo y a la cabeza, a la reforma concreta. Luciano dijo inicialmente la armonización, y dije armonización o destrucción. Destrucción. Tengo que hacer una serie de referencias porque es muy importante. Y miren, yo siempre he dicho que cuando hay un problema, lo peor que se puede hacer es o crear una comisión o hacer una ley. Y el Congreso de la Unión dice, aprobamos muchas leyes. Y siempre yo pregunto, ¿y? Y les doy un caso concreto. Todavía Peña Nieto en el año de 2014 estableció todo un sistema anticorrupción. 2014, por favor, vean un poquito, sueñen. Estamos en 2025 y no ha servido de nada. Y no se ha aplicado concretamente. ¿Sirvió de algo? Se modificaron cerca de 10 leyes para armonizarlo. No sirve de nada. Ahora llegarán los nuevos y dirán, bueno, pues un nuevo sistema, unas nuevas 10 leyes y seguimos igual. Cuando refiero yo es que yo estoy convencido en materia fiscal, que es lo que he tratado de aprender toda la vida, que lo más importante es que la gente trabaje. Si modificamos la ley para acomodarlo a su trabajo, estamos equivocados. Tiene que ser al revés. Yo voy a hacer una referencia que primero voy a platicar lo que inició la defensa fiscal en México, luego lo que impera y luego criticaré la reforma o la pretendida reforma que además no la entiendo. Y no la entiendo porque por más que trato uno de ver la exposición de motivos y la ley, es claro que alguien escribió la exposición de motivos y otro la ley. Pero en fin. Y al final de cuentas ya vimos que el Senado lo aprobó de inmediato. Yo digo que hasta una vergüenza y ahorita van a ver por qué, en mi humilde opinión. Entonces, tenemos una referencia primero histórica que les quiero platicar. Quiero que todos ustedes sepan que en el año de 1936, el general Lázaro Cárdenas, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, aprobó una ley, expidió una ley que se llamaba Ley de Justicia Fiscal, que creó el Tribunal Fiscal de la Federación en aquel entonces, hoy con otra denominación. Lo importante es que él, inclusive siendo militar, de las cosas importantes que hizo, inclusive como presidente, fue un acuerdo que posteriormente entró en vigor, donde decía que el ejército no podía participar en cuestiones políticas ni en elecciones. Bueno, por eso es que Miguel Alemán llegó a la presidencia como primer ciudadano. Esta referencia quiero que la vean conmigo y la comprendan, y tengo que referir algunos datos que ojalá y tomen nota para luego buscarlos y que vean cómo estamos. Se crea entonces el juicio de nulidad, se llamaba en aquel entonces. Un juicio que inclusive se creó luego una ley, el Código Fiscal de 38, que reguló el juicio, reguló todo. Pero voy a referir a la exposición de motivos que decía el general Lázaro Cárdenas. Se ha creado un Tribunal Fiscal de la Federación y un sistema legal que regula la relación jurídica tributaria para defender a los particulares de los actos arbitrarios de autoridad. ¿Cómo ven? Ahí está escrito. O sea, él creó el tribunal para defender al contribuyente, no defender a la autoridad. Esto quiero que lo vean porque ahora la reforma va al revés. Y ahorita lo vamos a explicar. Esto es importante porque inclusive pues México no está aislado de nada, tiene compromisos, y entonces les digo, este juicio era lo más sencillo.
Era un juicio sumario. Un juicio sumario, demanda, contestación y sentencia. Y en aquel entonces se trabajaba de lunes a sábado. O sea que los juicios salían rapidísimo. Los procedimientos sencillos, sencillísimos, sin tanto requisito. ¿Está claro? Y decía los recursos, lo más sencillo. Lo más sencillo, que inclusive bastaba con que el contribuyente asentara estoy inconforme para que ese asunto se revisara. ¿Cómo ven? Facilidad y acceso. Esto operó durante muchos años, quizás hasta 1980, que hubo un cambio importante. Pero yo quiero referir a dos aspectos que ahorita pueden ser motivo de inquietud e inclusive de impugnación, porque en 1946 se creó la Organización de Naciones Unidas, donde México es parte. Y en su ley, les voy a leer lo que dice para que vean ustedes cómo estamos dando pasos para atrás y que las instituciones que han sido creadas inteligentemente por personajes ahora se pretenden destruir. Yo en lo personal estoy convencido de que Cárdenas era un estadista que pensó no en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Este sistema ha perdurado casi 100 años. ¿Por qué ahora lo pretenden destruir? Bueno, voy a leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Fíjense, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales competentes que la amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. ¿Cómo ven? Ahorita vamos a tener un problema aquí. Pero luego, por si fuera poco, en el año de 77, también aparece un nuevo instrumento internacional que se llama el Pacto de San José, que en su artículo 25 dice lo siguiente. Fíjense para dónde vamos a llegar. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes. ¿Cómo ven? La reforma está violando esos principios y esos derechos humanos. Esto quiero decirles que con independencia de la impugnación, de la imaginación del abogado, frente al mundo nos está exhibiendo como gentes que no respetamos. ¿Sí está claro? Hasta ahí vamos. Bueno, este juicio perduró, era muy bonito, muy sencillo. Claro, de aquel entonces México era muy chiquito, solo había un tribunal en el Distrito Federal, entonces era una maravilla. Aquí Hugo Carrasco le tocó, también a Sergio les tocó parte de eso, que es muy bonito. Pero voy a lo que sigue, lo que hay ahorita, y ahorita voy a la crítica de lo que se pretende hacer. Estas reformas son como Michael Jackson, ¿se acuerdan? ¿Cómo bailaba? Como que iba para adelante, pero iba para atrás. Y vamos a ver el retroceso que puede significar que no es tan grave de tan mal hecho que está. Lo que va a generar la inquietud es el problema que tenemos con un poder judicial a modo elegido. Ese es el problema. Ahorita van a ver y espero que si no estén de acuerdo conmigo, cuando menos se inquieten y lo platiquemos. Fíjense bien. Se transformó el juicio y se hizo más largo. En alguna ocasión me acuerdo mucho que dijeron, para la demanda que ya no sean 15 días, sino 45, perdón. Y yo todavía decía, ¿y por qué 45? Y yo creo que vieron algún personaje de Héctor Suárez o algo, y decían, no más. Entonces, claro que los juicios se hacían largos. Ahora ya se bajó a 30 días. Bueno, en fin, son cambios que de alguna manera han surgido. Quiero entrar a algunas cosas para que entiendan ustedes lo que impera ahorita. Lo que impera ahorita y que no hay problema. Ahorita el contribuyente puede impugnar vía recurso de revocación ante muchas posibilidades. Y el recurso de revocación tiene dos principios fundamentales que invitan a que el contribuyente, antes de acudir a tribunales, vaya al recurso. ¿Por qué? Porque la idea siempre del recurso que se ha echado para abajo, cuando estudiamos aquí en la Facultad de Derecho, decían, es que el recurso permite que el particular le demuestre a la autoridad que está equivocado. Y a la autoridad le obliga a que si está equivocado, reflexione. El problema del recurso de revocación que tenemos actualmente
es que es una vacilada, porque todo resuelven confirmando. Yo no he visto una resolución que revoque. Pero, viene la característica importante que ahora se destroza o se pretende destrozar. Parte de ella, no toda, no toda. Ahorita la interposición del recurso de revocación, que es muy especial, Margarita ya nos dijo algunos casos, tiene dos cuestiones interesantes. Uno, la no garantía. El momento en que está el juicio, el recurso, no hay obligación de garantía. ¿Estamos hasta ahí? Todo el mundo dice, oye, pues vámonos ahorita en lo que son peras, son manzanas. La segunda gran virtud que tiene, y que fue un logro que se hizo precisamente derivado de aquellas ideas, es que en el juicio contencioso se permite la litis abierta. No sé si ustedes conocen lo que es la litis abierta, pero les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan y que cuando hemos ido a una boda, antes de que los declaren marido y mujer, dicen, si hay alguien que tenga que decir, que levante la mano, y si no, que calle para siempre. ¿Está claro? El ejemplo es un poco burdo, les voy a decir por qué. Porque cuando yo voy a recurso, lo que no dije, luego lo puedo decir en juicio. Eso es lo que se llama la litis abierta, que yo creo que luego la van a modificar, Margarita, para decir, se va todo, y el contribuyente debe ser sacrificado y hacerlo en barbacoa, porque además con carnitas, porque está gordito y arde bien. Bueno, entonces, fíjense, esas son las virtudes del recurso, que hace que el recurso sea fácil y sencillo. Si ustedes se remontan a aquella época donde empezó el recurso no tenía mayor formalidad. Ahora el recurso tiene tantos requisitos como la ley de amparo. En fin, nos han pretendido minar. Voy ahora a referir a lo actual y luego pensaré en el futuro. ¿Les parece? Si alguna duda hubiera sobre esto, los invito de veras a que vean y reflexionen. Claro, yo lo he vivido durante 55 años este procedimiento, entonces lo tengo en mi mente grabado. No como dice Claudia en el corazón, no, en la mente. Y de alguna manera las cosas que he vivido, he visto los cambios, que siempre los cambios es para ayudar a la autoridad. ¿Cómo ven? Las medidas que se están tomando ahorita no es para beneficiar al contribuyente, es para atacarlo, aniquilarlo y permitir que la autoridad haga lo que quiera. Y no voy a referir a otras cosas como es bloqueo de cuentas, no, la muerte. Voy a referir concretamente a varios aspectos que, repito, van a ser un poquito tontos y absurdos en mi forma de pensar. Lo primero que dice la ley de amparo es que habla de una improcedencia. Y la establece en el artículo 124 de la ley de amparo, y yo honestamente no la entiendo. No la entiendo, definitivamente. Ahora sí que es lo que quiso decir, ¿no? Se acordarán ustedes de aquel peloncito de Fox, que cuando Fox decía algo, lo que Fox quiso decir. Pues ahora nos falta qué quisieron decir. De veras, léanlo y reflexiónenlo y van a ver que es inentendible sobre la práctica. ¿Está claro? Por un lado, la ley de amparo en el 124, pues ya establece alguna limitación de procedencia. También tiene una limitación muy especial que quizá no se ha percibido mucho, pero dice que para que proceda la suspensión en amparo, tratándose de créditos fiscales, se tendrá que garantizar en los términos del artículo 141 del Código Fiscal. Hasta ahí vamos, dice uno, bueno, la referencia está bien. Sí, pero el 141 se modifica y ahorita les voy a decir cómo y cuál es la problemática. ¿Está claro? Y anteriormente el juez de distrito podía otorgar la suspensión permitiendo que la garantía fuera de muchas maneras, de muchas maneras. ¿Sí está claro? Ahorita van a ver esta limitación. Entonces refiero a dos aspectos. La improcedencia. Y dicen, Código Fiscal, el juicio ya será improcedente contra los casos que dice el artículo 124 de la ley de amparo. Se rompieron la cabeza para copiar una cosa con otra.
¿Cómo ven? Y se modifica la ley orgánica y dice en el juicio será improcedente contra lo que dice el 124 de la ley de amparo. Ven, hasta ahí vamos. Sin embargo, no se dieron cuenta de que el esquema de impugnación del recurso de revocación y de juicio contencioso está regulado por diversos artículos que se contraponen a esto. Y los voy a decir brevemente. El artículo 116 del Código Fiscal dice que procede el recurso de revocación. Y el 117 dice en qué casos. Hasta ahí vamos, fíjense. Y esto tenemos que despertar y verlo para poder entender y ver la barbaridad que ellos pretenden hacer. Entonces digo, ¿ya no tengo posibilidad de ir al recurso? Claro que sí, porque el Código Fiscal en estos artículos me lo establece. Y no solo me lo establece, sino que en el 120 me dice, y tú puedes ir a recurso o a juicio contencioso. ¿Cómo ven? Eso no se ha modificado hasta ahorita, espero no dar ideas. Pero viene la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que en uno de sus artículos dice, el juicio procede en contra de las resoluciones recaídas a un recurso. Eso no se ha derogado, espero. Repito, no voy a hacer ideas si ahorita lo introducen y ya se echó a perder. Pero entonces sería toda una situación muy especial. Entonces, en términos generales, esta improcedencia de la ley de amparo y que pretenden introducir en la ley orgánica va a ser inaplicable. A la hora que yo presente un recurso y me digan es improcedente, no, el Código Fiscal me lo dice. Y luego me voy a juicio, me dicen es improcedente, no, tu ley orgánica me lo autoriza y el 120 también. ¿Cómo ven? Quizá ahí quien legisló, quien elaboró el proyecto, no se fijó de todo el sistema. Qué bueno porque hubieran destrozado todo. Entonces, voy concluyendo algo. El juicio contencioso y el recurso para mí siguen vigentes y se pueden hacer valer. Igual que el amparo. La problemática que le veo yo, le platicaba ahorita al maestro Luciano, es los jueces a modo que tenemos y que van a contestar. Pero la procedencia, si ustedes la analizan, por eso les di las pistas, para que ustedes vean y digan, pues sí, hay que impugnar y hay que ver. Bueno, concluye un aspecto muy importante, que también es una modificación que va vinculado de la ley de amparo con el Código Fiscal. Bueno, mañosamente modifican el artículo 141. Digo mañosamente porque el 141 dice el particular podrá garantizar el interés fiscal, fíjense la palabra, podrá, de cualquiera de las siguientes maneras. ¿Hasta ahí vamos? No hay problema. Tengo una hipoteca, tengo un bien, tengo cualquier cosa, tengo un embargo, eso lo puedo ofrecer como garantía. ¿Está claro? Y esto normalmente era muy prudente porque cuando una empresa llegaban y embargaban un bien, lo dejaba uno como garantía y ya quedaba. La modificación a la ley de amparo, repito, es que dice que tratándose de asuntos fiscales, se tendrá que garantizar en los términos del artículo 141. ¿Y cuál es la modificación al artículo 141? La modificación al artículo 141 es que dice que para que proceda la suspensión en amparo y como consecuencia en el juicio contencioso y por lo mismo en el recurso, porque en el recurso también hay que garantizar, ya se perdió todo. Tiene que ser necesariamente en los términos del artículo 141, fracción 1 y fracción 2. Estos dos conceptos, el 141, fracción 1 y fracción 2, dice que se tiene que garantizar mediante billete de depósito emitido por institución autorizada. ¿Cuál es esa? El Banco del Bienestar. Y viene mi primera duda. ¿Y si el fisco gana el juicio, ese dinero a dónde va?
a las dádivas, al mantener a los inútiles que tenemos, o va a ingresar a impuestos. Y dice, una o dos, carta de crédito emitida por alguna de las instituciones autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria. Otra vez, Banco del Bienestar. En pocas palabras, para poder impugnar algo, habría que pagar. Esto ya se quiso establecer en una ocasión y fue rechazado, que le llamaban solve repete, solventa, y luego te devolvemos. ¿Sí está claro? Pero todas las personas que impugnan un crédito fiscal es porque en términos generales no es que sea malo, pero no lo quiere pagar. Si lo paga se acabó el problema. Y el problema más grave es que si lo llega a pagar y si gana, ¿cuándo se lo van a devolver? Concluyo con un caso para que vean ustedes lo que es la realidad. En el año de 2007, una persona física presentó una declaración de impuestos y pagó impuesto de más. Cuando se percató de ello, solicitó la devolución de esa cantidad que había pagado de más. Esto generó una serie de juicios mediante las cuales el SAT decía, no te devuelvo, no te devuelvo, no te devuelvo, no te devuelvo. Y el asunto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le dijo, devuélvele. Esto que les hago la referencia es para que vean ustedes que en 2007 solicitó la devolución. La señora murió de coronavirus en 21. Ahora los que siguen pidiendo el dinero son los herederos. ¿Se los van a dar alguna vez? Entonces, a lo que refiero yo es que se ve al contribuyente como una persona de mala fe, y la persona que es de mala fe es el fisco, porque el contribuyente cumple con sus obligaciones. Y si hay una diferencia, tiene el derecho a defenderse y a demostrar lo contrario, porque de otra manera estaríamos en un retroceso terrible, y de aprobarse esta ley vamos a ver el resultado como otras que se están aprobando y que generan una mayor problemática. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias al maestro Miguel Ángel Vázquez Robles por tan brillante, interesante aportación, y que más adelante comentaremos aquí que incluso viola la propia Constitución, la fracción 10 del 107 constitucional, por las razones que ya comentaremos al terminando las exposiciones. Muchas gracias por esta tan brillante e interesante y amena exposición. Le pedimos al maestro Moisés Gutiérrez Gómez que nos haga favor de hacer sus planteamientos en torno a esta iniciativa de reforma y qué podemos proponer para tal efecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luciano. Bueno, pues como ya han expuesto la doctora Margarita y el maestro Vázquez Robles sobre el recurso en materia fiscal de revocación y el juicio contencioso administrativo que ampliamente ha expuesto el maestro Vázquez Robles, yo voy a enfocar a la parte del juicio de amparo en materia fiscal que tiene que ver con la reforma que están planteando. Quisiera partir de dos supuestos. La reforma que está proponiendo el Ejecutivo Federal parte de la idea de que es una reforma recaudatoria. Lo que buscan es mayores ingresos para el fisco. Y el otro postulado es que tenemos que partir lo que es la justicia fiscal. La justicia fiscal tiene tres apartados desde un punto de vista general. El primer apartado es la revocación en sede administrativa. Como decía acertadamente la doctora Margarita, pues es una relación donde la autoridad fiscal va a decidir si va a modificar ese acto fiscal, lo va a revocar o lo va a confirmar. Es el primer paso dentro de la justicia administrativa. El siguiente paso, que ya es en sede contenciosa, es el llamado juicio contencioso administrativo o el llamado juicio de nulidad. Y la tercera etapa, que ya tiene que ver con la justicia constitucional, es el juicio de amparo al que yo me voy a abocar. Entonces, esta reforma, que está dispersa en diferentes lugares, porque cuando habla de la armonización solamente se refiere a la revocación y al juicio contencioso administrativo,
tenemos que pegarla con la otra reforma que es al artículo 107, fracción 2 de la Ley de Amparo. Entonces, esta es una reforma que tiene una sistematización, tiene un orden, con el mismo contenido, con la misma finalidad de recaudación, porque tanto el recurso de revocación como el juicio de nulidad se habla de improcedencia, y en el juicio de amparo también se va a hablar de improcedencia. Entonces, si ordenamos las tres cosas, aunque están dispersas, sí tiene un orden, va hacia las tres áreas de la justicia fiscal: recurso, juicio contencioso administrativo y juicio de amparo. En lo que a mí me toca es hablar sobre lo que es la reforma a la fracción 2 del artículo 107 de la Ley de Amparo. Entonces, respecto al primer punto, que la reforma es recaudatoria, en la exposición de motivos que señala la titular del Ejecutivo Federal, señala lo siguiente: las modificaciones propuestas para la Ley de Amparo conllevan necesariamente la armonización de otros instrumentos, particularmente por lo que hace al cobro de créditos fiscales firmes. Esto es, de créditos que hubieran sido determinados en resoluciones emitidas por la autoridad fiscal, que hubieran sido impugnadas y hayan quedado firmes por resolución de la autoridad competente, cuyo cobro, aquí está, es muy importante, se ve entorpecido por la interposición de nuevos medios de defensa, concretamente con el recurso de revocación contemplado en el Código Fiscal de la Federación o con el juicio contencioso administrativo presente en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sigue diciendo la titular del Ejecutivo Federal: estas impugnaciones generan dilaciones innecesarias mediante suspensiones y medidas cautelares, soslayando la capacidad que tiene el Estado para cobrar fiscalmente los créditos fiscales firmes, lo que afecta a la recaudación y por ende se acompaña de un impacto negativo al financiamiento de servicios públicos y el cumplimiento de funciones estatales en beneficio del interés colectivo. Derivado de lo cual, resulta válido que en la legislación se realicen adecuaciones tendientes a hacer efectiva esa recaudación, evitando la manipulación y el empleo abusivo de los medios de defensa en el ámbito administrativo, como lo son el recurso de revocación previsto en el Código Fiscal de la Federación o el juicio contencioso administrativo previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tendientes a dilatar o impedir el cobro expedito de dichos créditos fiscales y a fin de evitar la afectación al orden público por el efecto inmediato que tiene, dado que el Estado, por virtud de la interposición de medios de defensa, no puede hacer efectiva la recuperación de los recursos que le corresponden. De los datos con que cuenta el Servicio de Administración Tributaria, se tiene que durante los últimos 5 años, los juicios promovidos en contra de resoluciones determinantes de créditos fiscales tardaron en resolverse de manera definitiva en un promedio de 4 años, existiendo casos en los cuales la conclusión de la controversia ha excedido los 10 años, generándose posteriormente nuevos medios de defensa respecto de los actos de cobro que de igual forma tardan varios años para su conclusión. Por tanto, es válido implementar la medida correspondiente considerándose para que el diseño, la aplicación y alcances de dichos mecanismos entran de una amplia libertad configurativa por el ejercicio legislativo en materia fiscal. La propuesta no conlleva que los gobernados carezcan del derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, ya que tendrán a su alcance el juicio de amparo para controvertir los actos de ejecución respecto de créditos fiscales firmes, pudiendo obtener inclusive la suspensión de los mismos en la forma y los términos que se establezcan en la Ley de Amparo. Hasta aquí la exposición de motivos de la titular del Ejecutivo Federal. Entonces, en los 3 medios de defensa, recurso administrativo de revocación, juicio contencioso administrativo o llamado juicio de nulidad, y el juicio de amparo en la vía indirecta, ¿qué es lo que se está pretendiendo? Y dice la iniciativa: mayor recaudación para el Estado. Primera conclusión. Segunda conclusión es que una vez que los medios de impugnación citados queden firmes o causen estado,
estos ya no podrán impugnarse en la forma que hoy lo venimos haciendo, sino que van a ser restrictivos porque ya no van a poderse impugnar. En lo que a mí me corresponde, que es la materia de amparo, es importante señalar que, de acuerdo al artículo 2 de la Ley de Amparo, señala que este juicio constitucional puede ser en la vía directa o en la vía indirecta. Entonces, para que nosotros podamos impugnar la materia fiscal en materia de amparo, lo podemos hacer por la vía directa o por la vía indirecta, a elección y estrategia del especialista correspondiente. Verbigracia. Si queremos utilizar nosotros la vía directa en un crédito tratándose del pago del derecho, el impuesto predial o el pago por consumo de agua, y alguien dice, yo me siento más cómodo y quiero llegar a la vía de amparo directo, porque de acuerdo a la estadística todavía de hace 8 o 10 años, de cada 10 amparos indirectos que se interponían, el 80% de ellos eran sobreseídos o negados. Entonces, irme a la vía indirecta en materia fiscal, hace 8 o 10 años yo tenía la posibilidad de tener el 20% de ganar. Al día de hoy ha subido la estadística, no mucho, pero sí algo. Hoy día, de cada 10 amparos indirectos que se interponen, el 75% son sobreseídos o confirmados y solamente el 25% se obtiene una sentencia favorable. Entonces alguien dice, yo no me quiero ir al amparo indirecto porque el porcentaje de perderlo pues es muy alto, el 75%. Muy bien, entonces tienes que impugnar ese cobro vía legalidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, y entonces vas a interponer tu juicio, se va a dictar allí una sentencia, si no estás de acuerdo va a venir la apelación, y después de la apelación va a venir el amparo directo. O si es materia federal, en materia federal no existe la apelación, te vas a ir al juicio contencioso administrativo, vas a tener una resolución negativa y después te vas a ir al amparo directo, y que principalmente vas a atacar el artículo 14 y 16 por cuestiones de legalidad, meramente de legalidad, aunque de acuerdo al artículo 1 de la Constitución, vía control difuso, podemos también impugnar cuestiones de constitucionalidad, pero hoy día les cuesta mucho trabajo a los tribunales, tanto en el ámbito local o en el ámbito federal, entrar a un control difuso. De hecho, en muchos de los casos dice, yo no le voy a entrar a este asunto, que el tribunal colegiado lo vea. No quiero entrar a constitucionalidad, no estoy especializado en eso, no es mi campo de estudio, yo veo legalidad. Entonces, cuando se le plantean a los tribunales contenciosos aspectos de control difuso, muy difícilmente entran al estudio y se lo quieren dejar mejor al Poder Judicial Federal. Entonces, en este primer planteamiento, tenemos que en el juicio contencioso hay quien se siente más cómodo porque dice, puedo tener a lo mejor 50 y 50 posibilidades, y hacer el juicio de nulidad, me voy al amparo directo y no me expongo bastante. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros atacamos el bimestre, por ejemplo, 1/2025, y llegamos a tener una resolución en el tribunal o en el amparo directo, como son temas de legalidad, pues voy a obtener el amparo, pero solamente de ese bimestre, 1/2025, pero la autoridad me puede aplicar el 2/2025, porque nada más impugné ese. En cambio, si me voy al amparo indirecto, la protección es mucho más amplia, porque no me pueden aplicar esa ley durante todo el tiempo que esté vigente. Entonces, esta reforma en materia fiscal, pues podemos ir por la vía directa o por la vía indirecta. La reforma está planteada en la fracción 2 del artículo 107, y el artículo 107 de la Ley de Amparo se refiere al amparo indirecto, o como diría el maestro Burgoa, el amparo biinstancial. ¿Y qué es lo que propone la reforma? ¿Qué es lo que dice? La reforma señala en ese artículo lo siguiente. Dice, el amparo indirecto procede contra actos o omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales administrativos o del trabajo. Esta fracción 2 del artículo 107 está hablando de lo que se llama en la doctrina el amparo administrativo. ¿Cuál es la propuesta de reforma? Si se trata de actos de ejecución
o cobro de contribuciones de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias que hubieran sido impugnadas y ya hayan quedado firmes por resolución de autoridad competente o resoluciones que resuelvan solicitudes de prescripción de créditos firmes, solo podrá promoverse el amparo hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, caso en el cual se harán valer las violaciones cometidas durante el procedimiento. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que es una reforma restrictiva. En primer lugar dijimos que hay una reforma, pues de alguna manera que pretende la recaudación, pero también es restrictiva de derechos porque están adicionando un segundo párrafo y nada más era el amparo administrativo. Hoy día, desde un punto de vista genérico, tenemos tres tipos de amparo: el amparo judicial, el amparo administrativo y el amparo contra normas generales. El primero de ellos, o quizá para plantearlo más pedagógico y didáctico, es el amparo judicial. El amparo judicial nace en la Ley de Amparo de 1869, en el artículo 8, cuando se expidió la llamada primera Ley de Amparo, la primera sentencia de amparo dictada por un juez de distrito en San Luis Potosí. ¿Qué decía el artículo 8 de la Ley de Amparo de 1869? Que el amparo no procedía tratándose de negocios judiciales o contratos judiciales. De hecho, cuando Crescencio Rejón, y hoy día es una reminiscencia de él, cuando el artículo 103 constitucional, que por cierto es de mayor jerarquía que el artículo 107, porque indebidamente los estudiantes y los libros de amparo, cuando se les pregunta qué es lo que regula el juicio de amparo, se dice el artículo 103 y 107, pero no es así. El que regula la procedencia del amparo es el artículo 103 constitucional y el 107 es reglamentario del 103, porque el 107 empieza diciendo las controversias de que habla el 103 se regirán por los siguientes lineamientos. O sea, este precepto es reglamentario de menor jerarquía que el 103. En un sentido amplio, pedagógico y una respuesta buena, está bien. Los dos regulan el juicio de amparo, pero el que lo regula per se es el 103. Es el que está diciendo, y de hecho nada más es la fracción primera. La fracción 2 y 3 del 103 están subsumidas en la primera. No es necesario que estén ahí, lo que se conoce como amparo a competencia, pero solamente con la fracción primera tendríamos. Entonces, en 1869 nace el amparo judicial porque la Suprema Corte declara inconstitucional el artículo 8 y, a contrario, censo señala que el amparo sí puede proceder contra autoridades judiciales. Esto obviamente Crescencio Rejón no lo concebía, porque tanto en la Constitución de Yucatán de 1840 como en la actual, el 3 de abril de 2013, se sigue hablando igual, que el amparo procede contra normas o contra leyes y actos. ¿Quién está allí? El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, pero no está el Poder Judicial. Entonces, hoy día con una serie de interpretaciones, a raíz de 1869, nos podemos amparar contra actos de autoridades judiciales. Entonces, ¿qué dice el artículo? Su fundamento constitucional es el 107, fracción 3, inciso A de la Constitución, que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. Entonces, el amparo directo únicamente procede contra actos jurisdiccionales. En alguna ocasión, algún alumno de maestría que se le complicaba mucho cuando yo le preguntaba, dime contra qué actos procede el amparo indirecto, se le complicaba bastante. Se me hizo una forma pues graciosa y le tuve que poner la respuesta buena porque me dijo, la pregunta era, ¿contra qué actos procede el amparo indirecto? Y él me contesta en el examen, el amparo indirecto procede contra todo aquello que no sea una sentencia definitiva, aquello que no sea un laudo y aquello que no sea una resolución que pone fin al juicio. Contra todo eso procede, sea expropiación, sea un crédito fiscal, sea una clausura, sea un congelamiento de cuentas, todo lo que no es esto, pues procede por el amparo indirecto. Entonces pareciera ser que ya tenemos un avance y podríamos decir, entonces el amparo judicial, que antes se llamaba casación en México, y después a la evolución del amparo directo absorbió a la casación, el amparo directo procede solamente contra actos jurisdiccionales, su espectro es muy limitado. Y aquí la pregunta sería, ¿el amparo indirecto procede contra
Actos jurisdiccionales, curiosamente sí. También el amparo indirecto procede contra actos jurisdiccionales. ¿Y cuáles son esos actos respecto a los cuales procede el amparo indirecto? Contra actos fuera de juicio, dentro del juicio que lastimen derechos sustantivos y contra actos después de concluido el juicio. Entonces tenemos una primera conclusión para abordar la reforma. El amparo contra actos judiciales, el que procede son los dos, el directo y el indirecto, pero dependiendo qué tipo de acto vamos a impugnar. Si vamos a impugnar una sentencia definitiva, pues es el amparo judicial en la vía directa. Si voy a impugnar un acto después de concluir el juicio, como dice la reforma, entonces voy a utilizar el amparo indirecto. Entonces, el espectro es muy amplio del amparo indirecto porque el directo solo procede contra actos jurisdiccionales. El amparo indirecto procede contra actos materialmente jurisdiccionales, materialmente administrativos y materialmente legislativos. Entonces, el espectro es muy amplio y por eso la reforma es muy importante. ¿Por qué? Porque está limitando al decir, al agregar un segundo párrafo que pareciera ser que va con dedicatoria a un personaje de televisión o es casuístico, y la misma reforma lo dice. ¿Qué están haciendo en la práctica? En la práctica, ¿qué es lo que se hace? Llevas tu recurso de revocación, lo pierdes. Llevas tu juicio de nulidad, lo pierdes. Te vas al amparo directo, lo pierdes. Te vas al amparo directo en revisión y también lo pierdes. 4 instancias. Dice la exposición de motivos, un promedio entre 4 y 10 años. Pero una vez que pasa ese tiempo y que pierdes en la materia fiscal, dice la iniciativa, ¿qué hacen los contribuyentes? Pues ahora voy a volver a empezar con un juicio de revocación, voy a empezar otra vez con un juicio de nulidad y voy a empezar con un juicio de amparo. Dice la reforma, eso yo no lo quiero ya. Ya no quiero que tengas, ya perdiste en 4 oportunidades y vas a volver otra vez. Como no te puedo quitar el derecho a que te ampares y lo voy a limitar. Y ese tipo de recursos, el de revocación, el de nulidad y el de amparo indirecto, van enfocados al mismo acto, que es la materia fiscal. En materia fiscal, ya sea por créditos fiscales o por prescripciones fiscales, no puedes ya meter el recurso de revocación, no puedes meter el juicio de nulidad, no puedes ya meter el juicio de amparo, porque hay limitantes ya en la reforma. Entonces, ¿cuál sería la propuesta o qué podemos hacer aquí? El problema que tenemos es que la Constitución, en la fracción 4ª del artículo 107 constitucional, es el fundamento para el amparo administrativo o para el amparo fiscal. Ahí está su fundamento del amparo administrativo. Y la fuente o la base constitucional del amparo indirecto es el artículo 107, fracción 7. Esa fracción 7, ¿qué dice de la Constitución? Dice que el amparo se puede promover contra actos fuera del juicio, pensemos en una jurisdicción voluntaria, dentro del juicio que afecten derechos sustantivos, pensemos en la imposición de una multa, y actos después de concluido, cuando ya quedó firme. ¿Qué actos podríamos poner como ejemplo que ya quedó firme? Porque lo que la fracción 2 del 107 está señalando, y que eso es muy importante destacarlo, es que cuando ya una resolución queda firme, ya no la puedes impugnar. Ya pasó por un colegiado o por la Suprema Corte. Eso ya no se puede impugnar, porque ya quedó firme. Pero ¿qué sí puedes impugnar? Los actos derivados de la ejecución de esa sentencia de amparo directo. Entonces, estos actos de ejecución sí los puedes impugnar a través de un juicio de amparo indirecto. Como cuál pudiera ser, bueno, que cuando se va a ejecutar la sentencia, viene un acto autónomo. Y ese acto autónomo es una imposición de una multa porque no dejas que yo ejecute la sentencia. Pero ese acto es autónomo, esa multa no tiene que ver nada con lo que el colegiado ya dijo, por lo tanto sí me puedo amparar. Y ahí va a entrar el amparo indirecto sin mayor problema. Entonces, los actos de ejecución van a traer un grave problema a los justiciables porque se tienen que esperar hasta el acto de remate. Hasta el acto de remate. Ahora, eso es lo que dice la reforma. Ahora, fíjense bien nada más lo que dice la ley de amparo. A ver si les suena algo parecido en el mismo artículo 107. Y dice el 107 que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o agrarios o del trabajo
realizados fuera de juicio o después de concluido, derecho vigente. Segundo párrafo. Si se trata de actos de ejecución, de sentencia, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, que es igualito a lo que dice la reforma actualmente. Entonces el punto es, ¿dónde debe ir esta reforma? Porque la fracción primera del artículo 107 constitucional habla del amparo contra leyes. La fracción 2 y 3 habla del amparo administrativo y la fracción cuarta ya habla del amparo judicial. Entonces, la fracción 2 del artículo 107 que se refiere al amparo contra actos en materia administrativa. Son actos autónomos, estos no derivan de un juicio, como puede ser una multa, como puede ser que no me quieren entregar un certificado en materia administrativa de alguna petición que hice. Entonces, la fracción 2 regula el amparo administrativo, pero el amparo administrativo que no deriva de un juicio. Y la fracción 3 habla del amparo administrativo, pero que deriva de un procedimiento seguido en forma de juicio. Entonces, el fundamento legal del amparo administrativo es la fracción 2 y 3 del 107 de la Ley de Amparo. Uno habla de actos autónomos y el otro habla de actos derivados de un procedimiento administrativo. Entonces, considero yo que al derivar ya de un procedimiento que ya causó Estado, no debería estar ubicada aquí esta fracción. Debería estar ubicada en los actos de tribunales, dentro del amparo judicial. Pero finalmente concluyo, esta reforma es de tipo recaudatoria, ¿sí? Y tiene que ver directamente con la justicia administrativa, perdón, con la justicia fiscal, que es recurso, juicio de nulidad y juicio de amparo. Los tres tienen el mismo texto. Los tres tienen el mismo texto, contra resoluciones que ya quedaron firmes. Solamente podemos interponer el juicio de amparo. Les agradezco mucho su paciencia. Le damos las gracias al maestro Moisés Gutiérrez Gómez por esta exposición. Son exposiciones claras, a pesar de los tecnicismos que hay en esta materia del juicio de amparo. Previamente a que pasemos una ronda de preguntas, sí quiero precisar dentro de algunas de las cuestiones que se planteó con este coloquio, con estas jornadas, fue que desde el punto de vista de la academia y los que ejercemos también el litigio, la postulancia, aportáramos cuestiones tendentes a mejorar, porque ya como se ha dicho aquí, estamos inmersos hoy en el derecho convencional y uno de los principios, los principios de la doctrina de los derechos humanos, además de la universalidad, interdependencia, indivisibilidad, la progresividad. Ya no podemos ir hacia atrás, como se ha venido comentando aquí. Y esas son las ideas y los propósitos de este coloquio, que aportáramos propuestas tendentes a mejorar nuestro juicio constitucional. De tal manera que dentro de esas propuestas, aquí en torno al tema que nos ocupa, como les comenté al inicio de esta sesión, pues este problema no es nuevo, ya desde hace algunos años, ya hace un buen tiempo, que el poder público quiere desnaturalizar el objeto del amparo, porque el objeto del amparo, de las sentencias de las ejecutorias que otorgan el amparo, es restituir al que goza del pleno goce del derecho violado, pero algo muy importante, restableciendo las cosas al estado que se encontraban antes de la violación. Es decir, que las cosas vuelvan como estaban antes de la lesión, de la afectación. Y en esas reformas que se hicieron hace algunos años, se pretendió reformar ni más ni menos que la fracción séptima del 107 constitucional, que es el fundamento constitucional del amparo indirecto. Y en esa reforma constitucional que se pretendió, se quiso adicionar un inciso a esa fracción para que el amparo en materia fiscal, aun cuando el quejoso obtuviera la protección, el amparo y protección de la justicia federal, el fisco, como dice el dicho popular, lo caído, caído, ya no devolvería el crédito, la garantía del crédito fiscal. Y eso se refleja también después en la Ley de Amparo en el artículo 135, pero en esta ocasión, afortunadamente,
nos vieron por ahí las barras de abogados, vinieron acá preocupados en esa situación, aquí a la facultad en esos años, y me plantearon que por qué no impugnábamos la pretendida reforma constitucional. Y yo en esos años les comenté, bueno, miren, el criterio que se ha estado manejando por la Suprema Corte es contra las adiciones y reformas a la Constitución, no procede el amparo. Más aún, tampoco procede el otro medio de control que la controversia constitucional del 105, fracción primera, ni tampoco la acción de inconstitucionalidad de la fracción 2. Es más, la propia Corte estableció el criterio, ya se fueron del canal judicial, ¿verdad? Estableció el criterio de que el control de las reformas y adiciones a la Constitución no es susceptible, ahora sí, de control jurisdiccional, no se podía hacer nada. Entonces, les comenté, miren, ese es el criterio que ha prevalecido, pero tenemos que hacer algo. Vamos a interponer el amparo en contra de esa adición a la fracción séptima del artículo 107 constitucional. Y les comenté, miren, es que en realidad, si ustedes ven el artículo 135 de la Constitución, establece que esta Constitución puede ser adicionada y reformada. Para que las adiciones y reformas lleguen a ser parte de la Constitución, se requiere que el Congreso de la Unión, con las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas y adiciones. Y estas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. Entonces les dije, miren, en realidad aquí para mí no hay un constituyente permanente, órgano reformador de la Constitución, que se ha dicho por la propia Corte en las jurisprudencias en esos años, que el poder constituyente permanente no tiene límites y que el Poder Judicial de la Federación como poder constituido no puede contraer los actos del constituyente permanente. Y en eso se ha basado para estar estableciendo que no procede el amparo contra adiciones y reformas a la Constitución. Sin embargo, en mi opinión, en el 135 no hay tal constituyente permanente, porque los que participan en el proceso de creación de reformas y adiciones a la Constitución son poderes públicos constituidos. ¿Qué acaso el Congreso de la Unión, el Legislativo Federal, no es un poder constituido? Claro, las legislaturas de los estados, que son las que aprueban las reformas y adiciones, pues también son poderes públicos constituidos a nivel local, y los poderes públicos constituidos no pueden quedar fuera de control de la constitucionalidad. Pero además tampoco puede quedar fuera de control de constitucionalidad en un Estado constitucional, democrático y de derecho el procedimiento tendente. No estoy impugnando la Constitución en sí misma considerada. Lo que yo estoy impugnando es el procedimiento tendente a reformar y adicionar la Constitución. Entonces, como que se animaron, pues vamos a presentarlo. Y además de esos argumentos, manejamos otros argumentos más que incluso son aplicables en este momento que estamos viviendo. Sí, dijimos, el amparo y sus figuras como la suspensión están elevadas a rango constitucional y por lo tanto gozan del principio de supremacía de la Constitución. Y los derechos en esos años, las garantías individuales, están elevadas a rango constitucional y gozan del principio de supremacía de la Constitución. Pero además el error que cometieron fue que en este procedimiento tendente a adicionar la fracción séptima destruyendo el amparo en materia fiscal, el amparo indirecto, el error que cometieron fue que la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reformas y adiciones y lo publicó en la Gaceta Parlamentaria. Y nosotros dijimos, oye, eso no dice el 135. El 135 dice que el Congreso, lo que acabo de mencionar del 135, ¿sí? Y además, el Congreso, no solo la Cámara de Diputados, sino la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, además, ellos no aprueban, ellos acuerdan las reformas y adiciones. Y quien aprueba son la mayoría de las legislaturas de los estados. Por lo tanto, vamos a presentar el amparo, vamos a plantear todas estas cuestiones. ¿Qué les parece? Adelante. Planteamos el amparo, lo que ya habíamos previsto, el juez de distrito desechó la demanda con el argumento de que contra las adiciones y reformas de la Constitución no procede al amparo,
Nos fuimos en revisión y ahí hicimos notar, yo no estoy impugnando la Constitución en sí misma considerada, lo que yo estoy impugnando es el procedimiento tendente a reformar y adicionar la Constitución. Pero además, en el 135 no hay un constituyente permanente, sino son poderes públicos constituidos y por lo tanto sus actos no pueden quedar fuera de control de la constitucionalidad. Y los argumentos que manejamos de que pues, el amparo está elevado a rango constitucional, la suspensión goza de esa misma naturaleza, porque está elevada a rango constitucional, como decía Moisés, el fundamento constitucional está en el 103 de la procedencia del amparo, pero en el 107 los principios rectores que rigen ese trámite, y dentro de ellos está, para la suspensión de los actos reclamados, está elevada a rango constitucional en la fracción 11 y 17 del artículo 107 constitucional. Interpusimos el recurso de revisión en esos años, hoy es contra el desechamiento la queja, pero en esos años era la revisión, ya tiene varios años esto. La Corte nunca se pronunció, estuvimos cuidando el asunto porque en esos años operaba la caducidad por inactividad procesal en los recursos de revisión, etcétera, etcétera. No se pronunció la Corte, pero afortunadamente la otra Cámara, la Cámara de Senadores, entendió esto y ya no se aprobó la reforma. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Nosotros hemos planteado, cuando se habló de la suspensión de los actos reclamados en la sesión correspondiente, y yo he planteado que si se aprueba la reforma como está, ese 129 que establece, que adicionó más hipótesis en donde se establece que se va en contra del interés público, del interés social, disposiciones de orden público y por lo tanto no cabe la suspensión, es inconstitucional si se queda la ley así. ¿Por qué? Porque como ya mencioné, la suspensión de los actos reclamados, al formar parte del amparo, una figura del amparo goza de la misma naturaleza, es una naturaleza constitucional. Y las causales de improcedencia del amparo solamente pueden estar, y los requisitos para el trámite del amparo solamente deben estar en la Constitución y en la ley reglamentaria que hoy he dicho. La ley reglamentaria no tan solo es de los artículos 103 y 107 de la ley de amparo, sino también reglamentaria del artículo primero con el derecho convencional. Ninguna otra ley secundaria, aún sea federal, puede establecer condiciones y hacer nugatoria la suspensión en el juicio de amparo. Y si está remitiendo para las garantías y para establecer los impedimentos para que la suspensión no proceda, incluso en la suspensión provisional, entonces, si está remitiendo al Código Fiscal de la Federación, al 141, entonces está violando la Constitución. ¿Por qué? Porque para la concesión o negación de la suspensión debe de estarse a lo que dice la Constitución, fracciones 10, 11, sobre todo la 10, ¿sí? Y no puede estar subordinada a la suspensión de la ley de amparo, porque las únicas que pueden regular el amparo son la Constitución y la ley reglamentaria, no las leyes secundarias, y sobre todo en materia de suspensión. Si se queda así, podemos impugnar también la propia ley de amparo, porque la ley de amparo no es la Constitución y no puede quedar fuera de control de la constitucionalidad. Y lo decíamos en las sesiones anteriores, hoy en día hay el impedimento de que hay una causal de improcedencia que se establece en el artículo 61, fracción 9 de la ley de amparo. El amparo es improcedente contra las resoluciones dictadas en el juicio de amparo en ejecución de las mismas. Eso impediría que directamente interpusiéramos el amparo indirecto contra las violaciones que produce derechos fundamentales, algún precepto de la ley de amparo. Sin embargo, ya se estableció el criterio de que sí se puede cuestionar la constitucionalidad de algunos de los preceptos de la ley de amparo que sean también inconvencionales, sí se pueden impugnar a través de los propios recursos que establece la ley de amparo. Entonces, va a estar interesante, ojalá reflexionaran nuestros legisladores, los de la Cámara Colegisladora. Vamos a ver, estos programas afortunadamente se han estado transmitiendo en las redes, en los medios que han venido acá, hasta en el propio Congreso. Esperemos que analicen esto. Y como decía Miguel Ángel, no les demos elementos para que perfeccionen esta cuestión. Afortunadamente también tengo entendido que en el dictamen que fue aprobado por la Cámara de Senadores ha sido corregido en lo que establecían en el cumplimiento y ejecución de las sentencias, en donde se había, en la iniciativa del Ejecutivo, de la titular del Ejecutivo, se había establecido que
las autoridades responsables, si acreditaban que había imposibilidad material y jurídica para el cumplimiento de las sentencias de amparo, no serían responsables pecuniariamente, ya no habría multas, ni tampoco serían sancionadas penalmente. Eso ya en el dictamen que aprobó el Senado, bueno, ya están cambiándolo en el dictamen del que están discutiendo en la minuta en la Cámara de Diputados. Pero ahí también ya teníamos preparado las armas, porque afortunadamente no habían observado que la propia ley de amparo establece el recurso de inconformidad en el cumplimiento de las sentencias, y en la fracción segunda se establece que ese recurso procede en contra de las resoluciones que declaran la imposibilidad material y jurídica en el cumplimiento de las sentencias. En fin, el abogado tiene que buscar siempre los elementos para, y si vemos que los que están haciendo esto no conocen la materia, pues cometen muchos errores. En fin, pasamos ya rápidamente, perdón, ya ahora sí, es apasionante esto. Pasamos a las preguntas, si gustan hacer preguntas y si mis colegas están dispuestos, porque ya también estamos abusando del tiempo después. ¿Alguna pregunta? Para el doctor Víctor Garay. Primero, felicitar a los ponentes a los cuales tengo el gusto de tratar nuestras necesidades, muy bien propuesto, en especial a ti, Luciano, organizar este ciclo de conferencias ha sido muy interesante desde el lunes que iniciamos. Puede ser de alguna forma un colofón de esto. Me recuerda mucho que un magistrado en retiro manifestó la fábula del molinero. ¿Recordarán ustedes? ¿Ya la conocen? Resulta que en el Imperio Austrohúngaro, Federico II construyó un castillo muy bonito, grande, hermoso, con todas las cuestiones de lujo, pero junto a su terreno había un molino, y ese molino lo trabajaba una persona, un molinero, y todos los días hacía ruido este molino, porque eran ruidosos, a ver cuando este siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX. Entonces Federico manda a llamar a sus terchachanes y le dice, oye, ¿tiene el molinero? Pues no haga tanto ruido, que lo apague, que le baje. Y el molinero le contesta que no lo puede hacer porque él vive de eso y trabaja. Y continúa el ruido. El molinero, entonces el rey, le dice, mándelo a llamar. Ahí va el molinero a ver al rey. Y el rey le dice, ¿cuánto por tu molino? Se lo compra. No, te lo permuto por otro castillito que tengo ahí del lado del campo ahí. Entonces, el molinero, no, porque yo tengo mucho afecto a mi molino, con él he vivido, tengo mi familia, y estoy muy a gusto. Pero pago al triple de lo que vale. No me interesa ni por todo el oro del mundo. Entonces ya enojado el rey, como todos los ejecutivos, le dice, mira, si no me lo vendes, yo con mis ejércitos te quito, te saco de ahí. Y le contesta el coronel, lo volteé a ver de arriba abajo, todo abajo. ¿Sabes cómo son los reyes, no? Comen bien. Y les dice, afortunadamente en Berlín hay jueces. Fin de la historia. O sea, esto nos viene a decir muchas cosas en estos días. Efectivamente, la reforma que se está haciendo a la ley de amparo es completamente atípica. Es una reforma que, como dijo Miguel Ángel, como manejó el presidente Lázaro Cárdenas, no es para beneficiar al contribuyente, al pueblo, es para
cerca de la policía, pues se van a enterar al rato. Allá, estamos platicando y eso me da mucho gusto. Lo van a cortar ahí. O sea, cuando ustedes ya te fuiste, entonces, de alguna forma, vamos a entender. Esta reforma está afectando los intereses de la pequeña y mediana industria. No solamente al rico a quien está dedicada esta reforma, es a todos los pequeños grandes contribuyentes que no se da cuenta el Estado mexicano que con 2 días que no tenga dinero la empresa quiebra, donde pequeñas empresas viven al día y de esas empresas hay muchos trabajadores que están en sustento de sus familias. Bueno, recordando las palabras de mi maestro de fiscal, que se llamaba, no sé si todavía viva, Rodríguez Parada, era ¿Miguel? Rodríguez Parada era yerno del don Ernesto Flores Zavala, uno de los mejores maestros en materia fiscal en esta. Nuestro maestro Rodríguez Parada nos decía, cuiden ustedes, el tema de los impuestos es un tema que la gente no entiende. Por los impuestos mal aplicados, mal distribuidos o mal decretados, ha habido revoluciones, movimientos sociales. Nos ponía el ejemplo de Juan Sitierra, en 1915, unos impuestos que quería poner a los nobles, el rey, para mantener la guerra de su hermano en las cruzadas fracasadas que hizo. Otro, la Revolución Francesa, en una época de crisis agraria, que le imponen medidas más fuertes y positivas al pueblo, y el pueblo en un momento dado se rebela. Estados Unidos de Norteamérica no permitió tener representantes en el Parlamento inglés y se graba el té, acuérdense que hay una cosa que se llama el Tea Party y otros muchos productos, la pólvora. ¿Y qué pasó? Los colonos se rebelaron ante el gobierno. Esos 3 ejemplos, que son clásicos en la teoría constitucional de los que estudiamos, tienen como consecuencia que esto cansa, esto afecta. Yo reflexiono y digo, esos pequeños comerciantes, esos pequeños industrias, medianas industrias, el cual que compra naranjas en la mañana y va a venderlas en la tarde y se le quiten el dinero, ¿qué va a pasar? El pueblo se va a cansar. Como lo dijo Luciano, el 135 habla de la reforma a la Constitución, efectivamente, pero ¿cuántos votaron para elegir a este Congreso? Tengo entendido que es el 45% de todos los electores, entre diputados y senadores y congresos locales, y algunos gobernadores. No llega a la mitad. Quiere decir que la mayoría del pueblo mexicano no estamos de acuerdo con la forma que se están llevando. Y por último voy a terminar con el planteamiento del maestro Luis Molina Piñero acerca de los territorios que mencionan el artículo 136. No sé si me explico. Ahorita, como dijo Luciano en aquella ocasión que la Cámara de Senadores rectificó, espero que esta Cámara de Diputados rectifique y eche para atrás esta reforma. De lo contrario, estamos viviendo en una revolución, una rebelión, de tipo jurídico-cultural en contra del pueblo. Entonces, la otra parte, el pueblo, tenemos el legítimo derecho, como decía Santo Tomás de Aquino, de rebelarnos ante el rey, ante el poder, porque nos está oprimiendo. Creo que es lo más importante que el ejercicio fiscal, los jóvenes que han estado desde lunes lo entiendan. Estamos cansados. Muchas gracias. Sí, cómo no, adelante. Yo quiero hacer un comentario nada más para que perciban ustedes. Esta reforma es una trampa procesal.
Una trampa procesal en todos sentidos, porque voy a tratar de ejemplificar, si me permites, como broma, pero el maestro es senador. Algún día dejará de ser senador y entonces tendrá que poner negocios. Y los negocios pueden tener problemas y entonces él acudiría conmigo para decir, oye, me quieren cobrar $1,000,000, ¿me lo quiere decir, por favor? Me quieren cobrar arbitrariamente $1,000,000. Hay que defenderse, pero hay que garantizar. Si no, no podemos. Ahora, déjate de cosas. Vamos a depositar el $1,000,000. Me dices, es lo que me sobra, en fin. Bueno, pero a lo que voy para que vean ustedes el aspecto más negativo. Él me diría, oye, ¿y qué me va a producir ese depósito? Pregúntamelo. ¿Qué me va a producir ese depósito? Nada. Y pregúntame, ¿y con eso ya solucionamos el problema? No, a los 12 meses hay que actualizar con recargos y otro depósito. Entonces tú me dirás, ¿pero cómo? ¿Pero cómo, maestro? Ese fue el campo minado que tú dejaste con estas reformas, que te va a tocar la aplicación a ti, porque nunca olviden que los senadores y diputados, al final de cuentas, sean lo que sean, son contribuyentes. Entonces, esto es algo que nos afecta a todos, no a los que están en el cielo morenista, a todos. Y ya verán el resultado. ¿Y qué dirías tú cuando dije, tú fuiste el que pusiste las minas y ahora las estás pisando y te está reventando una pata? ¿Qué dices? Dirías, no, pues hay que pagar. Perdón la expresión burda que doy, pero están dejando un campo minado en el cual sería prudente, Luciano, que ellos se enteraran o entendieran que ellos son contribuyentes y que de alguna manera cuando se les aplique esto, dirían, pero qué barbaridad, qué aprobé. En ese momento les daría yo una pistola, no para matar, sino para que se suicidaran. Perdón la broma, pero creo que es un exceso lo que están cometiendo y al final de cuentas concluyo. Y ese dinero depositado en la cuenta del bienestar no es para impuestos. ¿A dónde va a ir a parar? Gracias, perdón. Pues con esto damos por terminada este coloquio de las jornadas sobre la iniciativa de reformas a la Ley de Amparo. Fue propicio que se haya hecho este coloquio, estas jornadas, porque todavía estamos esperando que la colegisladora apruebe el dictamen correspondiente, ojalá haga mejoras para que cuando pase al Ejecutivo, si es de que se hacen esas mejoras, es buen momento. Lo que se ha comentado aquí se ha extendido en las redes. Varios eventos que se han tenido, valga la redundancia del tenido, resonancia nacional y esperemos que así como aquella ocasión, que sabíamos que no iba a proceder el amparo, pero la colegisladora que se dio cuenta de los errores que cometió la Cámara de Origen, de que cómo fue que la Cámara de Origen, que en esa ocasión fue la de Diputados, se atrevió a publicar el dictamen aprobado de reforma en la Gaceta Parlamentaria. Dijimos, oye, momento, eso nos abrió el camino y la colegisladora, en ese caso el Senado, ya nos siguió adelante con esta reforma tendente a ser nugatorio el amparo y en la materia fiscal específicamente. Así es de que pues les damos las gracias por haber estado en estos eventos, en estas jornadas y pues esperemos. Luciano, perdón, creo que el joven quiere preguntar algo. A ver, por favor, nos dices tu nombre y de qué semestre. Mi nombre es Gibran. Mi conocimiento fiscal ha sido fraguado gracias a la doctora Margarita Palomino. Y quisiera hacerle una duda precisa. Vimos apenas el 15 de julio con la reforma a la Ley Federal de Procedimiento de Transferencia e Identificación de Recursos contra Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que esta viene a consolidarse a partir de las recomendaciones de la GAFI. Nosotros vamos a adaptarnos a lo que recomendaciones internacionales establecen. Y
a los ciudadanos, porque bien lo comentaba usted, Lázaro Cárdenas por aquellos años era un estatista, era un soberanista. Actualmente no creo que tengamos un ejecutivo soberanista, sino más bien globalista. Y pues venga a ver también las publicaciones de la OCDE, establece que México tiene de los más bajos puntos porcentuales de recaudación. Entonces, digamos, los acreedores de